Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro webinar Competencias del Talento Humano en Salud desde la perspectiva de atención primaria en salud. Bienvenidos y bienvenidas. Quisiéramos empezar con un saludo de parte del doctor Miguel Pulido. Él es el director del programa Comunidades Saludables de USAID. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar clave para nuestro programa Comunidades Saludables de USAID. En nombre de todo el equipo que represento, queremos agradecer por asistir y participar activamente de este espacio para reflexionar en torno a la importancia del talento humano en nuestro sector para la consecución de resultados exitosos en salud. La atención primaria en salud es un elemento clave para nuestro sistema de salud, entre otras porque nos permite ejecutar dos de los principios rectores del sistema: universalidad y equidad. Para hacer posible la implementación de un modelo de atención basado en atención primaria en salud en el marco de la política integral de atención en salud, es indispensable fortalecer la calidad de la atención a nivel territorial. Y esto implica comprender de manera profunda las necesidades específicas de cada lugar de nuestro país. El país es diverso y debemos responder a esa diversidad. Hacer este ejercicio permitirá, por ejemplo, identificar la naturaleza de las barreras de acceso a los servicios de salud en ciertos territorios, capacitar de manera precisa al personal de salud, entre otros factores. Sabemos que uno de los secretos de éxito de estas estrategias está en el fortalecimiento de la creación de equipos multidisciplinarios en salud, para lograr una mayor integración de los servicios de salud con los territorios y con las comunidades, especialmente en aquellas vulnerables y zonas marginadas. Salud no puede ser solamente el hospital o atenciones de alta complejidad. Esa integración con nuestras comunidades y responder a sus necesidades es clave. Es tan clave que para nuestro programa Comunidades Saludables de USAID, este programa está en 52 países de ingresos bajos y medios, fortaleciendo los sistemas de salud. Actualmente está recopilando información relevante para construir un modelo de desarrollo de competencias del talento humano en salud que conforman los equipos multidisciplinarios de salud desde la perspectiva de atención primaria con enfoque diferencial. De ahí que este espacio es fundamental para nosotros y esperamos que esta conversación con estos grandes invitados, estos grandes panelistas que tenemos el día de hoy, pueda ser muy provechoso para todos. De verdad que muchas gracias a todos los ponentes por el tiempo, por dedicarnos este espacio, tener el honor de participar en esta charla con ustedes el día de hoy. Sin más, Paula, te cedo la palabra de regreso y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra al doctor Luis Gabriel Bernal, que dará inicio a esta actividad. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes para todos. Gracias, doctor Pulido, por su presentación. Gracias a los panelistas que van a participar en este evento y a todos los asistentes por su interés y por las contribuciones que seguro ustedes muy valiosamente nos van a otorgar. Como lo dijo el doctor Pulido, estamos en el marco de un proyecto de comunidades saludables que busca dar insumos que nos permitan como país fortalecer la formación de los integrantes de los equipos básicos o equipos multidisciplinarios para la salud que están directamente a cargo de la atención primaria en salud para la población colombiana y también con un énfasis particular en población vulnerable, población afectada por las migraciones, fenómeno que hemos vivido por muchas décadas en nuestro país, tanto migraciones internas como externas. Así que este evento pretende ilustrar
cómo desde diferentes perspectivas, desde la atención, desde las necesidades de las poblaciones, que son sensibles de abordar desde la atención primaria, desde la academia, de cómo estamos formando y cómo deberíamos formar a estos equipos, a estas personas que atienden a la población, y con un referente internacional de cómo otro país lo ha venido haciendo y muy con un enfoque interprofesional, interdisciplinario, podamos reflexionar sobre esos modelos, esos contenidos, esos desarrollos que el país demanda para que efectivamente tengamos equipos muy eficientes, bien capacitados, centrados en la atención primaria en salud. Sabemos que nuestro sistema de salud tiene una cobertura amplia de la población, pero sigue habiendo brechas en cuanto a calidad de la atención si comparamos territorios, y buena parte de la explicación de estas brechas están en las brechas de formación y en la forma en que los equipos, las personas de los equipos que ofrecen la atención primaria en salud interactúan y se relacionan entre sí con las comunidades que atienden. Yo soy Luis Gabriel Bernal, exdirector de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y actual profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Aquí les voy a presentar unas preguntas que van a orientar nuestra discusión, y antes de dar la palabra a nuestro moderador, el doctor Alejandro Perdomo, voy a referirme brevemente a ellas, porque a su vez van ustedes a encontrar en la función de chat las mismas preguntas. Nos interesa que ustedes, a la par que van escuchando a nuestros panelistas y la discusión, puedan hacer comentarios, puedan darnos su perspectiva, puedan ayudarnos con preguntas que luego en la sesión de preguntas y respuestas final podamos absorber. Y esto será un insumo muy valioso en el marco de este proyecto, que pretende generar consensos, pretende recoger la visión de múltiples actores, desde las comunidades, desde los equipos que prestan la atención hasta los que toman decisiones, para darle una recomendación en este sentido al gobierno, al Ministerio de Salud. Entonces, vamos a centrar la discusión en cuanto a cuáles son esas competencias transversales, disciplinares, que la literatura, las experiencias de otros países han venido mostrando son necesarias a desarrollar en estos equipos multidisciplinarios responsables de la APS. ¿Qué modelos de desarrollo de competencias hay? ¿Cuáles debería asumir el país? Porque no es solo qué competencias, sino cómo debemos desarrollarlas en el marco de las oportunidades, pero también limitaciones que podamos tener en cuanto a escenarios de docentes, de prácticas, de ejercicio. ¿Cuáles son esos modelos y esas vías que nos permiten fortalecer esas competencias desarrolladas a través de formación continua, a través de planes de formación que puedan adoptar los diferentes actores del sistema de salud y un compromiso del personal de salud para desarrollarlas? ¿Cómo podemos tener un enfoque, un énfasis diferencial, reconocer las necesidades tan diversas que tiene también nuestro personal de salud de atención primaria en cuanto a género, en cuanto a condiciones de trabajo, de ubicación, para poder adaptar mejor esos planes de formación continua a sus necesidades? Y finalmente, ¿qué modelos, qué vías deberíamos tener en el país que nos permita hacer un adecuado seguimiento y evaluación de estas estrategias, de cómo el personal de salud se viene capacitando en estos temas, para desde luego tener un insumo para generar política, para generar orientaciones y esfuerzos para aún más fortalecer la educación, las capacidades de nuestros equipos? Entonces, sin más, estas preguntas, recuerdo, van a ser colocadas en el chat para sus contribuciones, y le doy la palabra al doctor Alejandro Perdomo, odontólogo, experto en ciencias sociales y salud pública. Por favor, preséntate y bienvenido a todos nuestros panelistas. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Luis Gabriel. Primero quisiera agradecer también la invitación
a este espacio. Creo que es un espacio muy importante, muy pertinente, muy oportuno para las discusiones que estamos teniendo hoy en día para el desarrollo de las políticas a nivel nacional. Como decía el doctor Luis Gabriel, nosotros, por ejemplo, como odontólogos, es absolutamente clave el repensarnos como profesión, por ejemplo, entrar en equipos multidisciplinarios. Así que para nosotros es absolutamente un espacio que nos va a enriquecer muchísimo. Quisiera entonces comenzar presentando a los panelistas que nosotros tenemos el día de hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Adalberto Amaya. Él es director del programa de medicina de la Universidad de Ciencias y Ambiental, experto en tendencias en desarrollo y fortalecimiento en competencias orientado a la APS. Está también el doctor Benjamín Moreno. Él es líder nacional de gestión integral de salud de la Cruz Roja Colombiana, experto en problemáticas de salud en población vulnerable y afectada por el fenómeno migratorio, susceptibles a abordar a partir de la APS. Y está la maestra Claudia Leija Hernández. Ella viene de México. Ella es directora de enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de la Secretaría de Salud Federal de México, experta en educación y prácticas colaborativas interprofesionales e interdisciplinarias en salud. La idea entonces de este espacio es que podamos tener unos 10 minutos a escuchar a cada uno de los expertos sobre los temas que han preparado para nosotros. Vamos a hacer un pequeño intercambio allí de algunos minutitos conmigo. Vamos a entrar a un diálogo muy corto. Van a pasar los tres expertos y después vamos a tener unos 40 minutos en el cual pues vamos a tratar de resolver las preguntas o los comentarios que ustedes vayan haciendo también en el chat. Y estas preguntas que nos ha propuesto el proyecto. Así que, pues sin más, ¿les parece? Podemos comenzar entonces con el doctor Benjamín. Adelante, doctor Benjamín, por favor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y mil gracias a la Universidad del Rosario, a USAID y a ABT por su invitación y un saludo fraterno a este selecto grupo de profesionales. Quiero ambientar un poco este espacio hablándoles acerca de cuáles son las necesidades de la población que son susceptibles de abordar desde la atención primaria en salud. Obviamente, dentro de esta población no solamente está la población migrante, sino también la población de acogida, la población anfitriona. Y por supuesto que eso tiene un propósito grande. Siguiente, por favor. Ese propósito es acercar la atención en salud, la salud pública, a las comunidades a través de, puede ser, equipos multidisciplinarios en salud. Esta primera slide nos muestra dónde estamos, desde cuál posición nosotros como Cruz Roja Colombiana miramos el abordaje en la atención primaria en salud. Hay dos definiciones grandes que ustedes muy bien conocen, la de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que menciona la definición de APS como una estrategia para la asistencia esencial, asequible, por medio de mecanismos aceptables por la comunidad, que incorpora elementos de la promoción, la curación, rehabilitación y cuidados paliativos en el marco de unos parámetros de curso de vida, enfoque diferencial, en fin. Obviamente sin descuidar siempre los determinantes sociales de su intervención, fomentando la autonomía, la autodeterminación de las comunidades, la participación y la movilización social y con un carácter intersectorial. De manera paralela, la ley colombiana, a través de la ley 1438, establece tres pilares fundamentales de la atención primaria en salud. Uno, que está compuesta por los servicios de salud, acciones intersectoriales con participación social comunitaria. Es igual a la de la OMS. Segundo, establece que es una atención integral e integrada desde la salud pública, ¿cierto? Incorporando los temas elementales de la salud pública, que es la promoción, prevención, en fin. Y tercero, que usa también métodos y tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas. Dame la siguiente, por favor. Eso lo menciono porque
nos enfrentamos a las necesidades de la población que son objeto target de las acciones humanitarias. A veces decimos, bueno, miremos qué necesita la gente. Aliviar el sufrimiento humano incluye aliviar el hambre, el frío, el sufrimiento mental, darle herramientas a las personas para que superen las circunstancias que le han llevado a la vulnerabilidad, lograr que tengan ellos los niveles necesarios para acceso a transporte, a educación, impulsarlos para que ellos tengan autodeterminación, la participación social, la movilización social y la participación comunitaria. En fin, estos elementos, este checklist, nosotros los identificamos en el modelo de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los determinantes sociales de la salud. Dame la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo abordar todos estos elementos de la atención primaria de salud? Y quiero aquí colocar un ejemplo de lo que veíamos nosotros, cómo comenzó el fenómeno migratorio a evolucionar desde por allá en el 2015. El país comenzó a ser receptora de gran cantidad de personas que sufrían de una circunstancia muy, muy difícil en frontera con Venezuela. Comenzamos a aliviar el sufrimiento con agua, con algo de alimento calórico, bocadillo, a curar pequeñas lesiones de las personas que iban caminando. Pero ese fenómeno comenzó a evolucionar en velocidad, evolucionar en relación con las necesidades de las personas que iban migrando y quienes lo acogían. Esos escalones de necesidades han ido increciendo más complejos, porque las poblaciones que han ido migrando también han sido diferentes. Ustedes recuerdan que inicialmente migraron gran cantidad de personas con recursos y no migraban a pie, migraban a través de vehículos de transporte aéreo, terrestre. Pero luego comenzaron a migrar personas, finalmente, profesionales, a través de frontera, vía terrestre, dejaron 1000 cosas en su país y luego la gente más pobre del vecino país. Estas personas tenían estos grupos de necesidades diferentes y aquí colocamos entonces un elemento clave de la atención primaria en salud, que es la equidad. Para nosotros lograr abordar los temas de promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación, hemos ido evolucionando también en las atenciones, desde pequeños grupos interdisciplinarios que incorporan solamente un voluntario de la Cruz Roja y un auxiliar de enfermería. Y hemos evolucionado hoy, 2021, a unas tecnologías bastante avanzadas en Colombia. Siguiente, por favor. Esas tecnologías van desde el acceso a los servicios de salud a través de vehículos, que nosotros leemos Smart Clinic, que incorpora, por ejemplo, consultorios donde tenemos máquinas de rayos X o máquinas de ecografía para elaboración de riesgo obstétrico, atendidos, por supuesto, por especialistas, por obstetras, por pediatras, que aquí yo hago un análisis asequible a las personas porque hemos procurado que estos especialistas sean del vecino país, venezolanos, con título homologado, por supuesto, pero esto genera confianza en quienes los atienden. Estas personas que atienden de manera multidisciplinaria no solamente ofertan estos servicios a la población migrante, sino también a la población receptora. En esto quiero hacer muchísimo énfasis. Pero también tenemos tecnologías como la del planchón, la fotografía que está ahí, le decimos planchón con mucho cariño porque está sobre los ríos del Guainía. Y ahí hemos instalado unos consultorios de medicina, odontología, servicios de salud mental, en fin, que también tiene un abordaje diferencial. Siguiente, por favor. Esto era para complementar que esto creo que es nuevo para Colombia. Creo que es una de las unidades más avanzadas en Colombia. Un esfuerzo que hemos hecho de manera conjunta con el Ministerio de Salud. La diseñamos con el Ministerio de Salud, con Siemens, con los socios privados y la Cruz Roja Colombiana. Siguiente, por favor. Pensado, por supuesto, para lograr acceder, ir subiendo en el escalón para atender esto que ustedes están viendo aquí. 2019, encontrábamos que nosotros veníamos atendiendo desde el 2015 con los elementos y las necesidades que le acabé de mencionar. Pero luego decíamos, hey, la población está cambiando en edad. Ya no estamos viendo tantos niños, estamos viendo gente mucho más adulta,
¿Qué tal que estemos encontrando personas con enfermedades crónicas, que así lo estábamos encontrando, pero a través de una medición de la presión arterial, que no nos estemos dando cuenta? ¿Cómo hacemos para abordarla? En ese sentido, le incorporamos otro elemento a la atención a través de instituciones prestadoras de servicios de salud, y esto nos permitió tener un panorama, una fotografía de qué se está enfermando las personas. Encontramos que la infección respiratoria aguda, la cefalea, por supuesto, la diarrea, las condiciones asociadas al estrés, las necesidades básicas insatisfechas, las condiciones higiénico-sanitarias podían explicarnos estas 10 primeras causas, pero nos llamó la atención que teníamos, por ejemplo, la supervisión del embarazo dentro de las 5 primeras causas de atención. Dijimos, pilas, tenemos que comenzar a incluirle otros elementos claves para la atención primaria en salud para nuestra población. Esto fue en 2019, atendimos más de 1.900.000 personas, y podemos ver en las gráficas de abajo cómo el norte de Santander, por supuesto que queda frontera con Venezuela, era el departamento que más carga tenía con respecto a este fenómeno. Siguiente, por favor. 2020 podemos ver que la situación no cambió mucho, ¿cierto? Pero también nos llamó la atención que entra dentro de este rango, dentro de este target, enfermedades como por ejemplo los trastornos de ansiedad, la depresión y el estrés. Dijimos, pilas, ¿qué está pasando entonces en la comunidad de acogida y la población migrante también? Que todos son vulnerables. Entonces, incorporamos otro elemento a la atención primaria en salud, que era la atención por psiquiatría. Siguiente, por favor. Y hoy, para colocarle la cereza al pastel, nos estamos enfrentando a la estrategia de migración, de atención a migración, más el fenómeno de COVID. Esto nos obligó a decir, Dios mío, ¿cómo vamos a incorporar los temas de atención primaria en salud para lograr disminuir el impacto del COVID? Por supuesto que aquí tuvimos que fortalecer los temas de bioseguridad, la sensibilización y adicionalmente concurrir con el esfuerzo del gobierno para hacer control de brotes, aliviar el sufrimiento a través de alimentos, accesos a maneras innovadoras de hacer atención humanitaria a través de la telemedicina, la telesalud y la teleorientación. Siguiente, por favor. Esto lo traigo a colación porque, a propósito de este espacio, las personas que hacen parte de la Cruz Roja Colombiana, los profesionales, los voluntarios, tienen unas competencias. Todos los voluntarios, yo soy socorrista de la Cruz Roja Colombiana y tuvimos que desarrollar unos cursos básicos, transversales específicos que nos ayudan a respetar los 7 principios de la Cruz Roja Colombiana: neutralidad, imparcialidad, la independencia, la humanidad, en especial estos, porque de esa manera nos permite a nosotros entender mucho más las necesidades de la comunidad, que son nuestros beneficiarios. Además de eso, hacemos cursos especializados que le llamamos equipos locales de intervención, que pueden ir desde actividades básicas que pueden hacer nuestros jóvenes hasta cursos muy complejos relacionados con la búsqueda y rescate básico, los avanzados, Emergency Medical Team, que es una iniciativa reciente del gobierno nacional, y en ese sentido vamos creciendo en competencias. Siguiente, por favor. Todo esto buscamos medirlo de alguna manera, no solamente a través de estudios como los conocimientos, aptitudes y prácticas que pudiésemos mostrar, sino también cómo percibe la comunidad la acción de la Cruz Roja Colombiana en materia de atención primaria en salud. Esta slide nos muestra cómo la participación comunitaria en la rendición de cuentas, por ejemplo, nos da una calificación de excelencia en temas de atención en salud, de excelencia en temas de atención psicosocial, y nos dice, hey, pilas, porque ustedes tienen una calificación aceptable en los temas de espacios amigables. Acá es que los espacios amigables son un tema bien importante, los temas de salud mental, y en las condiciones en las que nosotros desarrollamos las actividades no es fácil, porque estamos en condiciones austeras. Siguiente, por favor. Y esto nos viene como a través también de unos servicios de comentarios, nos miden específicamente los servicios de salud, en medicina, en odontología, y aquí quiero resaltar de gran medida los servicios de odontología. La demanda en odontología, nos llevamos esa sorpresa, es muy alta en las comunidades de acogida
y la población migrante. Por supuesto, la medicina siempre está ahí, pero le incorporamos adicionalmente, al ver este panorama, incorporamos también los servicios del laboratorio, no pruebas rápidas, sino pruebas sanguíneas para traslado a laboratorios para procesamiento y poderle dar elementos adicionales a nuestros médicos para que se hagan una aproximación diagnóstica y puedan dar el tratamiento de nuestros pacientes. Creo que con esto me excuso si fui muy rápido, pero quería terminar todas lo que quería decirles para el día de hoy. No, muchísimas gracias, doctor Benjamín. Es una excelente presentación la que acaba de hacer. Quisiera de pronto que nos comentara algo para cerrar su presentación que me llamó mucho la atención. Veo, digamos que, claro, ustedes parten de estas necesidades que son múltiples, que necesitan un abordaje determinantes, diferencial, intersectorial, que van cambiando con el tiempo y se van percibiendo entonces nuevas necesidades cada vez más complejas, además que la población que va llegando también tiene otras condiciones socioeconómicas que les hace también con unas necesidades mucho más complejas. Pero quisiera que de pronto nos comentara acerca de esta población, digamos, lo que uno podría tener en la cabeza es que lo que la caracteriza es la movilidad. Y que vienen migrando y muchas veces van es de paso también por estos espacios en donde ustedes hacen la atención. Claro, cuando se hacen atenciones mucho más puntuales puede ser, uno diría, bueno, es mucho más efectivo, pero cuando estamos trabajando y ustedes empiezan a trabajar con pacientes crónicos o con gestantes, y se continúa con la movilidad de estos migrantes, pues digamos que allí habría algo que nos pudiera llegar y comentar, lo de salud mental también, por ejemplo, ¿no? Y la misma odontología que me place mucho como odontólogo que esto esté tan en el centro. No sé qué nos podría comentar, doctor. Gracias, doctor Alejandro. Sí, el abordaje de la atención primaria en salud debe ser tan flexible y pensada en la necesidad de las personas, porque este fenómeno migratorio así nos lo ha demostrado. Una cosa es que nosotros abordemos todas las atenciones en personas que están de tránsito en Colombia, lo que nosotros llamamos los caminantes, con amor y con respeto lo digo, los caminantes. Y el abordaje es diferente. ¿Cómo podemos aliviar los temas de salud? Generalmente son temas del lumbago, del dolor lumbar, que las ampollitas en sus piecitos, que la deshidratación, el golpe de calor, en fin. Y los temas de higiene, control de la bioseguridad a propósito del COVID, en fin. Y facilitar el tránsito por Colombia de tal manera que reduzca su nivel de estrés y su nivel de vulnerabilidad. Pero hay otros grupos de personas que tienen vocación de estadía en Colombia, es decir, quieren quedarse en Colombia. Y a estas personas le incorporamos un elemento adicional, nosotros les llamamos el cash transfer, que es darles dinero a través de bonos, tal manera que ellos puedan generar iniciativas que les permitan, como dice, esto no es una frase de cajón, no darles de comer, sino enseñarles a pescar. Esto le brinda al individuo y a la familia cierto nivel de autonomía y de dignidad, porque hemos encontrado que muchas de estas personas a veces rechazan los elementos de comida porque son temas que para ellos a veces no son dignos. Y el otro elemento aquí que es bien clave es que nunca nosotros hacemos discriminación positiva. Atendemos tanto a la población migrante como también a la población de acogida, pero por supuesto es vulnerable. Cuando la población tiene vocación de permanencia y está con la población de acogida, la morbilidad, hemos identificado, es muy similar. Hay una mezcla. Cuando la población acaba de ingresar a Colombia, incorpora elementos adicionales, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades que podríamos controlar a través de las vacunas que siempre han estado en nuestro radar. Es así como, por ejemplo, la malaria. El departamento del Guainía es una prioridad para nuestra detección. Ustedes acuerden que muy seguramente así lo reconocen, que la clave para detener los brotes de malaria es diagnóstico, tratamiento, ¿cierto? Al menos esas dos. Pero en los temas de migración es bien difícil porque falta el tercer elemento,
¿cierto? Que son las condiciones en las que las personas descansan, duermen, en fin. Creo que con esto yo contesto tu pregunta en relación con cómo esas condiciones cambiantes nos permiten abordar de una manera diferente la atención primaria en salud. Es decir, Perfecto. aquí tenemos que hacer gala de la equidad. Perfecto, Doc. Hay un par de preguntas que nos han llegado por el chat, pero las podemos yo creo que abordar ahorita en los 40 minutos finales. Y esto que me estaba comentando, Doc, en relación a las competencias también, ¿no? O sea, cómo se forma un talento humano que tenga en la cabeza no una lógica de alguien que se queda, sino alguien que se está moviendo, que es otra lógica muy, muy distinta, ¿no? Pero ahorita la podemos abordar. Yo quisiera entonces darle la palabra en este momento. Alejandro, Ya es. Sí, sí, qué sí. pena que te interrumpa. Quisiera aprovechar que pudo entrar la doctora Katia Vaquero, directora de Talento Así Humano del es. Ministerio de Salud. Que nos va a dar un saludito y por la tecnología no había podido acompañarnos. Y ya puedes continuar con con tu jornada, Alejandro. Muchas gracias, doctora Katia. Bueno, sí, a veces la tecnología no está de nuestro lado y en esta ocasión se portó rebelde. Pues primero quiero agradecer la invitación a este webinar organizado por el Programa de Comunidades Saludables que lidera USAID, que en esta ocasión, como lo decía el doctor Benjamín, pues nos sumerge en un tema muy importante para todos y que día a día nos está mostrando hacia dónde debe encaminarse la atención de los servicios de salud y cuáles son las competencias que deseamos desarrollar y fortalecer en el talento humano de salud desde la perspectiva de la atención primaria. Recordando pues que la atención primaria se ofrece a toda la población en general, incluida la vulnerable y aquella que se ve afectada por todos los fenómenos migratorios, que exige hoy por hoy una práctica colaborativa interprofesional entre los diferentes actores que hacen parte de esta atención y dando respuesta a esos principios que ahorita mencionaba, que eran la equidad y la universalidad propuestos en el Plan de Decenal de Salud de 2012-2021. Desde ya vaticino que este será un encuentro muy enriquecedor para todos los que vamos a estar aquí atendiéndolo y los que están conectados, porque vamos a conocer desde la experiencia el comportamiento y el resultado de este modelo y de esta práctica. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social y desde la Dirección de Desarrollo de Talento Humano, apoyamos la realización de estos espacios e invitamos a que estos diálogos sectoriales se realicen con una mayor periodicidad, con el fin de enriquecer e impactar la calidad de la prestación de los servicios de salud, atendiendo lo más importante, las necesidades locales de cada uno de los territorios y de cada uno de esos ciudadanos que están esperando por la atención en salud. El COVID y todo el tema que estamos viviendo, la emergencia sanitaria en este año que llevamos, nos ha permitido abrir las ventanas al ejercicio profesional y diversificar las formas de llegar a los pacientes a través de las tecnologías, a través de muchas estrategias y la comunicación que ha sido el pilar fundamental en este momento. Entonces, pues sigamos escuchando las presentaciones, las ponencias y las experiencias de los expertos que hoy se encuentran aquí en este maravilloso espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Katia, por sus palabras. Venimos entonces ahora con el doctor Adalberto Amaya. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para poder compartir en este grupo selecto profesional y poder hacer una disertación en un tema tan importante y trascendental en este momento. Y voy a tratar de dar una parte conceptual y de referencia como para iniciar con este tema de las competencias. Es un tema que realmente ha sido tratado en muchas instancias, pero que muchas veces no, no tiene claridad conceptual y creo que es fundamental en el momento en el cual queremos hablar de ellas. Les quiero preguntar inicialmente si ya están viendo mi pantalla.
Sí, Sí. señor. Sí, se Perfecto. ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dándole inicio a esto, eh, el tema es competencias para atención primaria en salud. Quiero hablar un poquito y me disculpan, yo soy médico especialista en medicina familiar y me centro mucho en la parte educativa. Tengo también un doctorado en educación y me he movido en el campo de las competencias, los objetivos y todas estas cosas. Entonces quiero es aportar un poco desde la parte conceptual y el diseño conceptual de competencias para los grupos interdisciplinarios de atención primaria en salud. No voy a abordar tanto la problemática como tal, creo que los compañeros son expertos en ese tipo de análisis y yo quiero es dar un punto de partida conceptual que creo que es definitivo en el momento de la construcción de esas denominadas competencias. Yo quiero comenzar por esto y debo aclararlo, y es cuando hablamos de objetivos, habilidades, destrezas, competencias y EPAs, esto se vuelve como todos hagamos los objetivos para hacer atención primaria en salud, o cuáles son las habilidades, los objetivos de esa atención primaria, o cuáles son las habilidades y destrezas, o cuáles son las competencias, y cuáles son eso, el último punto que es el que quiero enfatizar hoy, que son las actividades profesionales encomendables, que es un término que se acuña un poco mejor a lo que creo que deseamos en atención primaria en salud. Lo primero es definir esto. El problema viene desde la parte semántica de lo que son los goals y los objectives. Cuando hablan de goals en el lenguaje anglosajón, se está hablando es de cuáles son las metas. Y si estamos hablando de cuáles son las metas, en ese momento cambia el sentido. Yo puedo tener un punto de partida, la problemática social. Tengo un punto de partida con cuántos son los actores que van a generar un cambio en este problema. ¿Cómo vamos a hacer la atención primaria en salud con estos actores? Y tengo un punto de partida y puedo formular objetivos. Espero que al final solucionemos todo el problema que existe de desnutrición en esta población. Quiero que al final logremos el 80% de mejora en la desnutrición. No, yo quiero el 50%, yo quiero un 30%. Pero es raro que se ponga ese promedio. Generalmente es, vamos a trabajar para mejorar la desnutrición, para mejorar la parte mental de esta población, para mejorar toda la parte clínica con estas patologías y ponemos unas metas que están allá, posiblemente muy loables, muy bonitas, pero ¿hasta qué punto podemos trabajar solamente con metas y no con competencias? ¿Y cuál es la diferencia de esas metas con respecto a lo que denominan los norteamericanos como objectives? Esos objectives que ellos denominan ahí no son objetivos. Entonces los goals sí son como sus objetivos, sus metas, pero los objectives norteamericanos son competencias, es decir, los objectives implican indicadores, indicadores de qué es lo que espero y cuánto espero de eso. Entonces estamos hablando por los denominados como objectives. Si pongo solo metas, yo espero terminar con el problema de desnutrición y diarrea en esta población, pues posiblemente esas metas están allá, es un punto en el cual sé cuál es el problema y pongo un punto de llegada, pero muchas veces nos hace falta observar cuál es el camino para llegar a esa meta. Y esa construcción la hace una sola persona o la hacen varias personas. Y hasta qué punto este que llega a la meta lo hace con ayuda de otros o lo puede hacer solo. Hasta qué punto el que llega a la meta lo hace tal vez pasando por encima de otros o con otros distractores, al punto de que con tal de que llegue a esa meta no importa cómo lo consiga. Y lo que es más grave es que muchos llegan a la meta e independiente de ese camino recorrido, de su capacitación, de lo que hayan logrado hacer y lo que hayan tenido que esforzarse para llegar a esa meta, les damos el mismo título. Estoy hablando desde la formación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que contamos con un grupo de médicos, de enfermeras, de odontólogos, de técnicos en cada una de esas especialidades, bueno, en todas las disciplinas, el psicólogo, etcétera, pero no nos damos cuenta que la escuela, y voy aquí a comenzar la relación, porque esto viene desde la formación profesional y la parte operativa en el trabajo, y es con qué profesional cuento yo, qué nivel tengo del médico general, qué nivel tengo del médico especialista en medicina familiar, qué nivel tengo en la auxiliar, en la enfermera jefe, etcétera, etcétera, y eso es homogéneo a nivel del país. Yo puedo decir que todos los médicos generales
hacen lo mismo para que mi punto de partida sea el mismo y la exigencia en competencia sea la misma para cualquier médico general? Es la pregunta que quisiera hacerles. Lo mismo, doy por hecho que todos los médicos familiares son formados de igual manera y con las mismas competencias. Entonces, si tenemos en cuenta esa diversidad y esa disparidad, si la puedo llamar de esa manera, desde el punto de vista de la formación, estamos partiendo desde diferentes puntos de partida hacia una meta, hacia un ideal, que si está planteada como un objetivo, tampoco tiene un, una llegada, un punto de llegada bien definido. Entonces comienzo con esta incertidumbre desde el punto de partida de la formación, desde el nivel del profesional y del técnico, hasta donde espero llegar, lo cual debe estar claramente definido, tanto lo uno como lo otro. Entonces, voy a utilizar términos que están en la parte académica, me disculpan, pero es que tengo que hablar académicamente, que es lo que yo hago. Y es necesario hacer un plan. Eso en la parte académica sería una secuenciación curricular, pero ese plan, lo mismo, hablando de atención primaria en salud, dentro del plan tenemos los expertos, tenemos las personas que hablan de todos los proyectos, de cuál es el inicio y cuál es la meta, pero vamos a hablar de competencias. Y para hablar de competencias necesitamos que la persona comience a plantearse esos pasos que son necesarios para llegar a ese punto final y desde dónde estoy iniciando. Hablar de competencias es una fusión de muchas cosas, de saber muchas cosas, de tener conocimiento, de además fusionar a eso la habilidad y la destreza, ese saber hacer, el tener actitudes y valores para poder apoyar a la comunidad, apoyar al grupo, saber trabajar en equipo. Todo esto es trabajar por competencias. Pero entonces la pregunta es, ¿yo puedo formar solo por competencias en conocimiento o formar en habilidades y destrezas aisladas y en actitudes y valores y considerar que esa persona ya es idónea para darme un nivel de formación? La pregunta sería con respecto a eso de que titulaba igual, de igual manera, siendo que los trayectos fueron diferentes, el grado de entrenamiento fue diferente, los puntos que tuvo que sobrepasar una persona y la experiencia que tiene es diferente. Entonces, por el hecho de culminar y haber dado esa formación aislada en competencias es suficiente. ¿Qué debemos tener en cuenta en APS, en atención primaria en salud? Obviamente, vamos a hablar de competencias. ¿Qué es lo que necesita cada uno de estos profesionales? ¿Qué es lo que se necesita de cada uno de estas personas que forma una parte, una unidad de trabajo para poder llegar a eso? ¿Qué tanto necesita cada uno desde su saber y su disciplina saber, conocer, saber hacer, querer hacer, actitudes hacia y cuáles son los indicadores para haber logrado esto de una manera progresiva y secuencial? Porque esto no se obtiene por añadidura. Como yo llevo 2 años haciendo esto, se supone que ya lo hago bien, sino qué calidad tuvo en el desarrollo de la competencia los 2 años de formación en esa competencia o en esas experiencias para poder decir finalmente qué nivel tiene en la competencia. Todos conocemos y hablamos de competencias duras, competencias blandas, y las competencias duras entonces son las específicas y lo disciplinar y lo otro que es dado a todas las disciplinas, etcétera. Pero independiente de esto, necesitamos algo que nos una todo esto alrededor del trabajo. Entonces, ¿cómo darle validez a esto? Traigo esta parte que es la pirámide de Miller, que muchos conocen de la parte del hacer y del conocer. Entonces, en el conocimiento y hablando de desarrollo de competencias, yo podía quedarme solamente en que una persona está bien y es competente si sabe. Entonces, la pregunta que hago a todos es, ¿será que dando un curso a distancia o virtual y luego una evaluación escrita será suficiente para generar una competencia de atención primaria en salud? Solo el saber cómo es que se hace el programa y cómo funciona el programa y a dónde debo remitir es suficiente. ¿Será que el mostrar cómo se hace ya es algo diferente y lo mismo el hacer y evaluar en la práctica y ver cómo es el desempeño es lo válido frente a la competencia? Entonces, tenemos que buscar elementos de validez, indicadores de validez de la competencia y no quedarme en la punto de partida y en el punto de llegada de la competencia. Estoy hablando de formación de los equipos en salud. Entonces, ¿cómo hacer esa formación? ¿Será que solo con decirle al médico general, tome este curso de estas 3 semanas, se lo voy a dictar
virtualmente y después le hago una prueba escrita y a partir de ahí usted ya se considera que es un especialista en atención primaria en salud. Entonces, puede que sean reflexiones simples, pero fundamentales desde el punto de vista formativo. La evaluación del conocimiento se queda aquí abajo, si sabe y sabe cómo. Y hay muchas formas de evaluarlo, muchas formas de hacerlo, si sabe, falso, verdadero, emparejamiento, todo lo que usted quiera, y lo puedo hacer en los test y puedo tener fusiones de trabajo en equipo y respondan ustedes como equipo y todo por escrito y parece maravilloso. Lo mismo sucede en el caso de que yo pueda evaluar desempeños, pues si dejo de lado el saber es muy grave, porque estoy hablando de una persona técnica, es una persona que solo sabe el desempeño del hacer, pero está desconociendo el saber. Y yo no puedo desconocer el saber y el saber cómo y solo quedarme en el desempeño, en lo técnico. Entonces, hablar de competencias profesionales en atención primaria en salud es cómo voy a formar un equipo interdisciplinar que domine las competencias específicas disciplinares, que comparta unas competencias, lo que denominan como blandas o genéricas para todos, pero al mismo tiempo, cuáles son los niveles que espero de formación para que yo pueda llegar a una meta como es el poder atender y dar una solución al problema como el que estamos planteando en atención primaria en salud. Hay otro término que son los dominios y quiero hablar de eso porque los dominios van más, son los grandes, son las cosas grandes que abarcan las competencias. Entonces, un dominio comunicativo. Yo puedo tener un dominio comunicativo, pero eso es verbal, actitudinal, es un dominio comunicativo que tiene que ver con tantas cosas, la forma de construcción, de análisis, de lectura crítica, tantas cosas, la parte investigativa. Entonces, cuando veo son cosas grandes del ejercicio, estoy hablando de los dominios. Estoy llevando a esto porque cuando hablamos de competencias, tenemos que ver taxonomías. Y una de las cosas que me llama la atención, ahorita no sé si estamos enterados, pero en la formación universitaria y para los médicos de pre y posgrado, estamos hablando de resultados de aprendizaje, como un boom de formación en educación. Y resulta que los resultados de aprendizaje, si bien es cierto que tiene indicadores de esas competencias, muchas veces no se centran en la actividad profesional específica, sino que analizan competencias por aislado. Entonces miran a ver qué indicadores hay en forma aislada y el resultado de aprendizaje, que es lo que más me ha llamado la atención, utiliza una taxonomía como es la de Bloom, que está hecha es para el saber o conocer y esa taxonomía no es la adecuada para estar evaluada el hacer. El mostrar cómo se hace y el hacer no está metido dentro de la taxonomía de Bloom. No quiero volverme muy académico en el tema, pero sí dar a entender que a veces utilizamos taxonomías que no están de acuerdo. Si yo quiero saber si hace, si es una parte de que me muestre cómo lo hace, pues no puedo estarlo evaluando simplemente por escrito de cómo haría si sucede tal cosa y a dónde debe remitir si no lo está haciendo en ese momento y estoy viendo esa parte operativa. Aquí puse un ejemplo, dominios de competencias, es algo que es muy grande. Un médico, y pues, me disculpan, utilizo la medicina porque soy médico, pero lo mismo puede hacer un odontólogo, un psicólogo, ustedes quieran la disciplina, la enfermera jefe, lo que usted quiera. Entonces, tienen dominios, todas las profesiones tenemos dominios. Entonces, aquí dice atender al paciente. Sí, obviamente es un dominio, eso implica tantas cosas, el tener conocimiento médico, conocimiento odontológico, conocimiento de enfermería, etcétera. Un aprendizaje y mejora basados en la práctica, sí, habilidades interpersonales y de comunicación, profesionalismo, práctica basada en sistemas. Todo eso suena como un, qué bonito. Sí debe tener profesionalismo. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se mide? ¿Cómo desarrollo esas competencias en el equipo de atención primaria? Entonces, la llamada de atención es qué es lo que queremos formar en esos equipos, profesionales o técnicos. Y eso me determina los indicadores de esas competencias y de lo que espero de ellos. Lo otro es qué instrumentos debo utilizar para el desarrollo de esas competencias. ¿Es solamente escrito? ¿Es en el quehacer? ¿Debo tener acompañamiento de esa persona para lograr ver qué resultados espero en la población después de su intervención? ¿Cómo mido eso? Pero no dado por el fenómeno de que la mayoría lo hizo, no, sino cada persona cómo lo desempeña. Yo puedo decir que voy a dar una aval para conducción y se lo doy a esta persona, pero esta persona a lo mejor, si lo enfrento a otra situación, así él sepa manejar este carro y encaramarlo por un empedrado, a lo mejor cuando lo pongo en esta situación
no va a poder correr porque tiene otra cantidad de habilidades, destrezas, competencias que carece la otra persona. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las competencias no es simplemente formar para la conducción, no. ¿Qué espera en cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo necesita de training, de entrenamiento, para poderla decir, ok, ahora sí corra en esta pista? No va a generar daño a nadie, va a ser responsable con lo que está haciendo y eso es diferente al otro. Y posiblemente esta persona no va a poder hacer absolutamente nada en este otro territorio, porque él no está acostumbrado y así ambos manejen, no están con los mismos indicadores de competencia ni ha tenido en cuenta un contexto. Y el contexto aquí es diferente. Yo no estoy hablando de poblaciones que tienen todas las facilidades de atención en salud, estoy hablando de una población vulnerable y eso hace que el que va a manejar la población necesite estar formado con indicadores para poder atender esa población, no para lo que venía desde la universidad, pensando que está sentado en un consultorio con todos los servicios y una persona que viene solicitando una atención de una EPS común y corriente. Entonces necesitamos habilidades, destrezas, competencias. La habilidad es la facilidad de hacerlo y es muchas veces innata. La destreza es porque lo adquiere con la práctica y la competencia lo ayuda a formar en ella. Propone soluciones. Entonces voy a dejar este mensaje, ya voy a terminar, es corto, y es este término, actividades profesionales encomendables. Las EPAs, conocidos de pronto por muchos de ustedes, son una tarea clave que el individuo está encomendado y se le puede encomendar a un profesional y es confiable para que lo haga por su calidad de desempeño, para realizar en cualquier unidad de atención médica y podría ser en campos como la farmacia, la radiología, la medicina, etcétera. Entonces, formar por EPAs, y quiero dejar solo ese mensaje, ese formar por EPAs es muy importante porque es más allá de la competencia. Entonces hablemos un poquito acerca de qué es eso de formar por EPAS. ¿Cómo iniciar ese entrenamiento por EPAS? Por actividades profesionales encomendables. Entonces ya no formulo dominios, competencias, ni objetivos, ni elementos de competencia, ni indicadores, ni resultados de aprendizaje. No, todo lo contrario. Tengo que formular objetivos. Tengo que formular elementos de las competencias y cuáles son los indicadores y qué dominios espero y qué resultado espero de eso. Esa actividad profesional encomendable permite a los docentes asignar niveles de confianza a los médicos, odontólogos, psicólogos, lo que usted quiera, para que tenga una formación para una actividad específica y encomendable. Miren esto, hicieron los EPAs de muchas especialidades y como un médico internista le identificaron 30 actividades profesionales encomendables, mientras que un médico de familia encontraron 76 actividades encomendables. Es una especialidad con tanta dimensión en tantas actividades y el desarrollo no solo de lo profesional, sino de lo que implica en sus dominios y en sus competencias, que va a ser una persona que no es un médico general con un curso de 2 meses a través de un sistema escrito ni virtual. Necesita estar metido en la problemática, ir a la comunidad, vivir el problema, manejar el sistema, identificar los problemas de ejecución del sistema de salud para después sí pensar que es una persona que se desempeña profesionalmente y le puede dar una actividad que es encomendable, la puede hacer de una manera muy significativa y se la puedo dar para que lo haga basada en un comportamiento idóneo frente a la actividad profesional. Entonces debo incluir el mejorar y medir esa capacitación basado en el trabajo cotidiano y en contextos clínicos específicos. Es decir, mi sugerencia, y es la parte compleja del asunto, es que no es para formar en competencias en equipos interdisciplinarios para atención primaria en salud, necesitamos capacitar en el contexto, con retroalimentación, en medio de él, con auto, hetero y coevaluación de los equipos y necesita múltiples pasos en el progreso de esos momentos hasta lograr la EPA. Esos se denominan hitos. Esos hitos son los espacios que se utilizan en el progreso de un proyecto. Y esos hitos tienen puntos de referencia para evidenciar el progreso de desempeño en competencias. De tal manera que yo puedo clasificar si es una persona novata, es un principiante avanzado, es un competente y luego un clínico experto. Y eso debo definirlo desde el punto de vista de competencias para atención primaria. ¿Con quién voy a trabajar?
con personas que tengan un nivel básico, con personas que tengan una experticia o qué es lo que vamos a encontrar con este tipo de formación. Necesitamos poner esos puntos. Ya lo vamos a terminar con esta última idea. Para que sea efectivo, un médico general tiene muchos dominios, eso ya está escrito en muchas partes, y actividades encomendables, pero necesita, ustedes pueden ver aquí una EPA, una información suficiente, por ejemplo, para encontrar los problemas en salud producidos por los medicamentos. Eso implica ¿qué? Conocimiento médico, cuidado del paciente, comunicación, profesionalismo, conocer el sistema de salud, pero no se adquiere dándole solamente información. Entonces, solo lo observa, tiene supervisión directa en ese proceso, interviene usted en esa supervisión, ya lo puede dejar solo actuando. Eso es lo que me habla de esos milestones, todos esos niveles que tiene de habilidad para yo poderlo dejar actuar. Voy a saltar esta parte y les dejo esto salió el mes pasado, está publicado en Academic Medicine, habla de las actividades encomendables profesionales para el personal en salud y lo diferencia es un Delphi que se hizo con 55 especialistas a nivel mundial en programas de salud y atención y se denominaron estos 5 dominios grandes y que se los pongo a consideración y quedan ahí en esta bibliografía de lo que debe hacer estos médicos y todo el equipo de trabajo en salud. Lo primero, un parte de un dominio desarrollador y de asociación, construir y mantener alianzas productivas, trabajar colaborativamente como miembro de los equipos, interactuar con las partes interesadas para soportar planes estratégicos, construir capacidad de realizar una evaluación de las necesidades de salud, planear e implementar programas, evaluar impacto, recursos. Doctora Adalberto, qué Sí, pena, es que ya estamos como de tiempo un poquito, porque sí perfecto, quisiéramos después hacer las preguntas, pero si puede llegar y cerrar de pronto, Doc, perfecto. adelante. Muy bien. Esta construcción de capacitación es muy importante. Lo mismo analizador de datos como otro dominio con otros indicadores y con diferentes niveles. Defensor de la equidad desde el punto de vista de la población, equitativo, políticas y sistemas, priorizar necesidades, direccionar dilemas éticos a nivel mundial y obviamente la parte de promoción de la salud, toda la prestación de servicios, enfoque de mejora en la calidad. Entonces tenemos 5 dominios con actividades profesionales encomendables que están descritas. Ya para terminar, esas cepas son desempeños que se esperan por parte de estudiantes de medicina, profesionales, etcétera, centrado en competencias articuladas en momentos determinados de ejecución, con hitos de calidad y contextos de desempeño real y cotidiano para el ejercicio profesional como médico. Yo creo que eso es lo más importante que quería transmitir y dar la idea de que trabajar por EPA, por competencias, va un poco más allá de simplemente enumerarlo como dominios o como metas y como puntos de partida, sino he hecho el análisis previo de con quién parto, qué nivel exijo, en qué lo acompaño, en qué retroalimento y a dónde voy a llegar. Eso era lo que quería transmitir básicamente. Muchas Ujú. gracias, doctora Adalberto. Digamos que por un tema de tiempo no vamos a hacer mucho intercambio ahorita, vamos a dejar unas preguntas al final, Parece doctora muy bien. Adalberto. Sin embargo, Ujú. me gustaría hacer simplemente un comentario y le damos la palabra a la maestra Claudia. Y es lo siguiente, y es claro que a mí, digamos que nosotros en el bosque y desde ACFO y desde los otros espacios en donde trabajamos cuando estamos pensando en los equipos multidisciplinarios, pues las competencias, digamos, de equipo son muy, muy importantes, ¿no? De la relación entre los distintos miembros de equipo y digamos, la manera como los distintos miembros llegan, se articulan, coordinan, generan confianza, etcétera, etcétera, resuelven las diferencias clínicas, planean su equipo. Es un proceso también muy, muy importante que tiene que articular seguramente, y ahorita me gustaría que lo respondiera ahorita después de pronto, con Ujú. digamos, ese punto de partida que usted muy bien lo señala, ¿no? Un equipo de pronto que empieza con algunos individuos que son expertos, pero de pronto entra un novato. Bueno, ahí Sí. entonces, ahí se Ujú. genera, digamos, algo muy, muy interesante, que bueno, que ahorita lo conversamos, Con Doc. mucho gusto. Bueno, quisiera recordar
por favor, que estas preguntas orientadoras nos gustaría que todos los que están aquí participando en la reunión pudieran comentarlas, pudieran interactuar con estas preguntas. Creo que para el proyecto es muy, muy importante recoger también los comentarios que ustedes tengan alrededor de estas preguntas a partir de su experiencia, de su conocimiento y de lo que han venido escuchando desde los distintos panelistas también. Entonces, sí los invitaría a que por favor las lean y hagan los comentarios adecuados. Además, quisiera darle la palabra al doctor Luis Gabriel, que quiere decir algo muy cortito sobre la encuesta, creo. Y vamos con la maestra. Sí, muchas Vamos con la gracias. maestra. Sí, adelante, adelante. Si quieres, Alejandro, que hable la maestra Claudia, y cerrando antes de la sesión de preguntas hago el anuncio para que los asistentes nos puedan también manifestar su interés. Ok, entonces pues vamos con la maestra Claudia Leija Hernández, ella viene de México. Adelante, maestra, estamos muy atentos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al equipo organizador de este evento tan importante. Como lo han mencionado, estamos en la Dirección de Enfermería y también representando a un grupo que se denomina Comisión Permanente de Enfermería en la Secretaría de Salud. Y este es un grupo colegiado de líderes de enfermería, no solo de la Secretaría de Salud, sino de todo el sector. Esto es importante mencionarlo porque esto ha venido siendo un trabajo colegiado ya de algunos años. Y en particular comentarles, les agradezco que nos hayan invitado y nos permitan compartir la experiencia que hemos venido desarrollando, denominada la ampliación del rol de enfermería en México. Este trabajo lo hemos venido haciendo también con el impulso de la Organización Panamericana de la Salud, con las instituciones educativas como es la INEUNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, prioritariamente. Sin embargo, reitero, participan líderes de enfermería de los sectores de las instituciones de salud, del sector académico y también de los organismos de representación gremial. Y bueno, comentarles qué implica esta estrategia de la ampliación del rol de enfermería. Primero que nada es buscar dar respuesta, mejorar la respuesta de salud de las personas, ¿no? Sabemos que tenemos retos en salud, solo me permitiré mencionar algunos por la obviedad del tiempo. Estos son los retos en la demanda creciente de servicios de salud que tenemos en nuestro país. Solo mencionarles unos datos muy rápido. 8.6 millones de personas mayores de 20 años viven con diabetes. 4.6 millones mayores de 60 años viven también con esta enfermedad. Estamos en el cuarto lugar mundial de muertes prevenibles, segundo lugar mundial de muertes evitables, y bueno, otro gran reto es el incremento en la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. Y esto obviamente sin dejar de lado que en nuestro país tenemos una agenda también no resuelta en el tema, sobre todo en algunas áreas y en algunas comunidades, enfermedades transmisibles, pero aquí estoy mostrando datos muy específicos de enfermedades no transmisibles y obviamente además si sumamos todo el componente que ha venido a tener la pandemia. Es así que nuestra preocupación y ocupación como profesionales de enfermería, hacer el mayor número de la fuerza laboral en los sistemas de salud, nos dimos a la tarea, el grupo que he mencionado, de analizar cómo en otros países han venido implementando esta ampliación del rol de enfermería. Y ha sido a partir de establecer roles ampliados de enfermería, denominados como enfermeras de práctica avanzada, o en otros países que no han denominado la enfermería de práctica avanzada, ha sido con la ampliación del rol. Cuando hablamos de enfermeras de práctica avanzada, es en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, tienen un nivel mínimo de maestría y obviamente con una formación en competencias y toma de decisiones y liderazgo, y también obviamente el componente clínico expertas en esto. Entonces la evidencia nos ha dado muy buenos resultados, pero también ha habido países que sin implementar enfermeras de práctica avanzada, las enfermeras han tenido que ampliar su rol, como en África, sobre todo para enfrentar los retos en personas que viven con VIH, y esto ha sido
sin implementar estas figuras, pero obviamente con programas para poder ampliar su rol. ¿A qué me refiero? Que además de los cuidados profesionales que otorgan las enfermeras y enfermeros, pues obviamente han ampliado su rol para prescribir medicamentos, para prescribir test diagnósticos, para tener seguimiento de pacientes. Asimismo, en otros países, con grandes resultados en el seguimiento de fortalecer estos roles de enfermería para dar respuesta a estas enfermedades crónicas. Es así como nos hemos dado a la tarea de hacer este trabajo, de irlo presentando. En México, a partir de, en esta administración se está impulsando de manera importante la atención primaria de salud como el eje primordial de nuestro sistema de salud, a partir incluso de los equipos de salud para el bienestar, en una búsqueda precisamente del abordaje de todos estos retos en salud a partir de equipos estructurados. Y es ahí donde precisamente nosotros buscamos cómo fortalecer el papel de enfermería, toda vez que en el primer nivel de atención, en la atención primaria en nuestro país, el trabajo de estas enfermeras y enfermeros, si bien se han venido profesionalizando y ya tenemos un número importante de licenciadas en enfermería y un número importante en especialidades de estas enfermeras, no necesariamente así han podido desempeñar todo su potencial. Por eso es importante que podamos fomentar esta estrategia que venimos impulsando. ¿Qué ha implicado esta estrategia? Definir cómo vamos a abordar el aspecto laboral, es decir, quién es, cómo se va a ir ampliando ese rol, cómo se va a mejorar la perspectiva laboral, el aspecto educativo, quién, cómo se van a formar, con qué competencias precisamente, y el componente legal normativo, cómo vamos precisamente a proteger esta ampliación de enfermeras y enfermeros en nuestro país. Se ha denominado esta estrategia integral para la ampliación del rol de enfermería con estos 3 ejes primordiales que acabo de mencionar, pero el paso primordial dentro del eje laboral ha sido definir qué competencias estaríamos ampliando a estas enfermeras, sobre todo, reitero, para la atención primaria. Es así como mencionaré, la estrategia es mucho más amplia, pero por cuestiones de tiempo me voy a centrar en cómo se construyeron y dar algunos ejemplos. Esta construcción de competencias fue a partir de revisar el marco regional de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a las competencias de todo el personal que está en el ámbito de la atención a la salud. Encuestas de OPS, ENEO, esto lo hicimos también a partir de una revisión con los expertos nacionales e internacionales y sobre todo expertos en la ampliación del rol de enfermería y hallazgos adicionales en la literatura. Y es así como llegamos a las competencias de un rol ampliado de enfermería en nuestro país. ¿Y cuáles son estas? Establecimos 6 dominios, que ya el doctor Amaya nos habló de qué implican los dominios de este gran campo. El primero de ellos es análisis de la situación de salud en la comunidad, es decir, enfermeras y enfermeros con los conocimientos y habilidad y la actitud también para identificar las necesidades de salud de su población a través de un análisis integral de la situación de salud y de la prestación de los servicios. No solo hacer ese estudio, no solo colaborar, sino realmente ser un actor mucho más activo en identificar estas necesidades. Cada uno de estos dominios tiene sus competencias, que lo ven del lado derecho, tiene 10 en este caso este dominio. Otro dominio es gestión del cuidado, y aquí el objetivo de esto es aplicar los modelos, teorías y conceptos inherentes, así como la evidencia científica que permita la práctica reflexiva a través de la herramienta que enfermeras y enfermeros aplicamos, que es el proceso de atención de enfermería. Este cuenta con 13 competencias. El tercer dominio de vigilancia y control de riesgos y daños en salud de su comunidad. Identificar esos riesgos y daños a través de la intervención en la comunidad con el equipo multidisciplinario y el monitoreo con la participación activa de esta comunidad para disminuir los riesgos detectados. El cuarto dominio es promoción de la salud y participación social de la comunidad, que esto tiene por objetivo que la persona enfermera o enfermero obtenga estas competencias para identificar estilos de vida y prácticas culturales a través de la intervención con grupos vulnerables para fomentar la adopción de estilos de vida saludables. Esto en nuestro país es muy importante, sobre todo por la diversidad cultural.
incluso por la lengua que en muchas comunidades es distinta. Se requiere de identificar tener esas habilidades y esos conocimientos, sobre todo para poder transmitir la necesidad de mejorar la salud de las personas en estas comunidades. El quinto dominio es planificación y gestión de la calidad en salud de la comunidad. Es decir, diseñar realmente programas una vez que tenemos esta identificación, esto de riesgos y daños, tenemos claro cómo poder abordar a la comunidad, diseñar programas para mejorar la salud de la población con enfoque de APS, a partir de las principales incidencias en su comunidad y evaluar los resultados a través de diversos indicadores. Y el sexto dominio, que es liderazgo y colaboración interprofesional, desplegar programas o proyectos para la mejora de la salud individual y colectiva, a través de esta conducción de equipos interprofesionales, de redistribución de funciones. Yo creo que es momento de realmente hacer esta redistribución de funciones entre los equipos multidisciplinarios y con ese claro enfoque colaborativo. Como lo mencioné, por razones de tiempo no puedo mostrar todas las competencias que ven. Cada dominio tiene el número que ven ustedes en pantalla. Solo mencionaré las del dominio 1, análisis de la situación de la salud de la comunidad, si quisiera mostrarlas. En este dominio hemos detallado qué competencias adquirir. Realizar el diagnóstico de la comunidad utilizando metodologías predefinidas que contengan los perfiles epidemiológicos, los daños, los factores determinantes. Detectar a la población o grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo. Identificar claramente cuáles son en esa comunidad las redes integradas de servicios. Les comentaba que nuestro país está buscando precisamente este reajuste y esta reestructura de las redes integradas de servicios de salud. Entonces, que a partir de esa reajuste o de esa reingeniería de estas redes, tenerlo muy claro para promover y difundir en el ámbito de competencia y articular precisamente esas unidades para un reto tan grande que es la referencia y la contrarreferencia de servicios en su comunidad donde esté ubicado, obviamente, la enfermera o enfermero, con el equipo multidisciplinario. Analizar la situación, patrón y determinantes sociales de la salud en la comunidad para detectar inequidades, resultados y acceso a los servicios de salud. Establecer estas prioridades de salud pública. Comunicar en diferentes escenarios y audiencias los resultados relevantes de ese diagnóstico de salud. Aquí tenemos que tomar en cuenta sobre todo los determinantes sociales en salud y si no se involucran alcaldes, municipales, diferentes actores, difícilmente solos los del ámbito de la salud va a ser más difícil. Por eso, esta habilidad de saber comunicar los resultados en salud de su comunidad, incluir a la población, a los formadores de recursos humanos y otros recursos del equipo de salud es fundamental. Analizar la capacidad de abordaje de los problemas de salud de la comunidad, sustentado en marcos y modelos referenciales, disciplinares e interdisciplinares. Transferir conocimientos, esto es muy importante, y experiencias y herramientas para el análisis de la situación. Fomentar un liderazgo ejecutivo a nivel local que permita el reconocimiento de la enfermera con rol ampliado ante las autoridades locales y líderes de la comunidad. Reitero, solo mencioné las 10 competencias del dominio 1, así cada uno de los 6 dominios las tenemos desarrolladas. Y también importante no dejar de lado los principios de esta estrategia integral para la ampliación del rol de enfermería, que es la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el otro aspecto muy importante, la interculturalidad. He mencionado en estos breves minutos esta estrategia. Estamos buscando ya, hay 2 universidades en nuestro país que adoptaron estas competencias para proponer maestrías de enfermería de práctica avanzada, la UAM y la Universidad de Sonora. Sin embargo, esto nos llevará tiempo, formar estas enfermeras con estas competencias, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es generar la ampliación del rol de enfermería con enfermeras del primer nivel de la atención primaria específicamente, en 8 estados de la República, de nuestro país, y estamos en la construcción precisamente de todo el programa de formación que sería con estas competencias para estas enfermeras, y además de la expertise clínica. Estamos empezando con el tema de, además de formarlas en estas competencias, en la expertise clínica de diabetes, y estamos ya próximos a empezar este programa. Es así como les comparto, reitero, de manera general. Quedo a sus órdenes para comentarios
preguntas o sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muy interesante este proceso, digamos, de ampliación del rol de la enfermería. Yo me gradué de la UAM Xochimilco también hace unos años. Y una de las cosas que nosotros veíamos allí, y que no sé si el término de ampliación de allí salga, pero esto de la clínica ampliada, de ampliar, digamos, la enfermería, nosotros estamos pensando también esto de ampliar la odontología también para la atención primaria en salud es muy importante. Pensar entonces que los límites y las competencias, digamos, de las distintas profesiones tienen que ampliarse, no pueden ser las mismas que antes, y esto necesita un esfuerzo para llegar y repensarnos como profesiones, pero también para hablar con otras profesiones, porque ampliar implica también correr límites de otras muy seguramente, y eso necesitará un diálogo entre facultades, entre profesiones, lo legal, como lo estaba comentando usted, educativo y laboral, implica muchas conversaciones con distintas actores dentro de los sistemas de salud. Solamente una pregunta sobre estas competencias y sobre el ASIS, que es donde puso usted de pronto su énfasis, y es que, como lo decían los anteriores panelistas, estas competencias muchas veces se tienen que aprender no solamente a partir del conocimiento, sino de la práctica, y de una práctica que se tiene que hacer en unos escenarios en donde eso se pueda llegar y ejecutar, ¿no? Pero al mismo tiempo llegar y repensar teóricamente cómo está. Esas competencias que nos mostró, por ejemplo, de la CIS, eso cómo se desarrolla en esos escenarios, escenarios de práctica, qué sé yo, hospitales de primer nivel, etcétera, etcétera, por parte de las enfermeras en estas facultades, o ustedes cómo lo han venido pensando. Bueno, quisiera solo retomar que precisamente este aspecto de la ampliación del rol de los profesionales de la salud, más que esa ampliación, se requiere una reestructuración de la formación de los profesionales, porque prioritariamente está enfocado al ámbito hospitalario. Entonces, creo que es importante pensar en esa reestructuración y reorientación de la formación de los recursos humanos en salud. Y parte de ello habla de estas competencias para el ámbito comunitario. Y bueno, sobre la incorporación de estos papeles, sí, obviamente es un tema que hemos llevado con mucho cuidado, sobre todo porque no se trata aquí de invadir competencias, simple y sencillamente se trata de sumarnos más actores a responder las necesidades en salud que no están atendidas, lamentablemente, por muchos aspectos, y que en el caso de enfermería, en los últimos años, con los avances profesionales, las especialidades, incluso maestrías y grados de doctorado, pues, se contribuya a mejorar esta respuesta en los servicios de salud. Y estas competencias fueron construidas y analizadas a partir de un grupo de expertos, no lo hicimos únicamente nosotros, sino fue un grupo de expertos y sometió a consenso. También parte de un documento que la Organización Panamericana de la Salud propuso sobre la ampliación de roles de enfermería en América Latina, sobre todo adaptándolo a nuestro contexto, a nuestros países, que obviamente es distinto a donde se ha desarrollado en Europa estas figuras, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Pues vamos entonces ahora a un espacio, digamos, de preguntas. Acá varias personas, varios participantes nos han escrito algunos comentarios en el chat. Bueno, el doctor Luis tenía un comentario. Antes de irnos a las preguntas y resolverlo. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Alejandro. Solo para los asistentes, agradecerles que nos puedan contribuir dándonos recomendaciones, comentarios frente a las preguntas orientadoras, que vamos a recogerlas y analizarlas en procura de avanzar en ese proceso que nos encontramos con comunidades saludables, para otorgarle recomendaciones al Ministerio de Salud y al sector educativo en materia de desarrollo y fortalecimiento de competencias para la atención primaria en salud. Pero también contarles que en el marco de este proyecto estamos también
desarrollando unas encuestas en la misma línea, con unas propuestas de competencias disciplinares y transversales. En este caso, hay una encuesta para medicina, para odontología, para enfermería, para auxiliares, porque nos interesa tener la percepción disciplinar, pero ahí van inmersas las transversales. Y nos gustaría que los que estén interesados en participar en esta encuesta puedan, por favor, escribirle al correo electrónico que va a aparecer en sus chats y les enviaremos a ustedes personalizadamente la encuesta para que nos puedan colaborar. Muchas gracias, ya vamos a agregar el chat y los que estén interesados, por favor, escribirle ahí, ya está agregado, a ana.arellano@urrosario.edu.co. Los que estén interesados en responder la encuesta será de mucha utilidad, por favor, escribirle a ella. Muy amable. Gracias, doctora Alejandra. Gracias, Doc. Pues voy a leer entonces las preguntas que están aquí en el chat. Son alrededor de unas 6, 7 preguntas y un par más que podría yo llegar y hacer. La primera es de Jenny Carolina Furque Castiblanco. Ella creo que es para el doctor. Creo que debe ser para el doctor Benjamín. Me gustaría saber el proceso para los socorristas voluntarios nuevos y activar los antiguos. Voy a leerlas todas y les doy la palabra para que las puedan llegar y desarrollar. Después María Morales nos pregunta ¿qué avances tiene el país? ¿Qué avances tiene el país? En la formación de profesionales de la salud para atención diferencial. Acá está hablando entonces de personas con discapacidad, personas campesinas, étnicas, víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando en términos de país, seguramente si la maestra quisiera comentar algo sobre México, sería también muy interesante para nosotros. Las metodologías, yo me imagino que en este punto estaba el doctor Adalberto estaba hablando sobre las metodologías de evaluación. Bueno, acá estamos hablando también, hay un comentario sobre la medicina basada en problemas. Yo me imagino que también estaba en un diálogo en ese momento con el doctor Adalberto y sería interesante también abordarlo como estas pedagogías, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, permiten justamente esto del hacer, ¿no? Poderlo llegar y incluir o robustecer en muchos de las estrategias de capacitación. Los estudios de caso, ¿no? También entonces como el estudio de caso o de simulación también puede ser comunitaria, puede llegar y servir justamente para ir entrenando de pronto al trabajo en equipo y al trabajo con comunidades, por ejemplo, puede ser también muy interesante. Viene después unas preguntas sobre los equipos multidisciplinarios en salud. ¿Qué lugar tiene dentro de los diferentes modelos y protocolos de APS las competencias emocionales y sociales, tales como la lectura de las emociones ajenas, el control emocional, la empatía, la proasocialidad, la moralidad, entre otras? ¿Qué estrategias de enseñanza y entrenamiento de estas habilidades se contemplan en los programas académicos y las instituciones de prestación de salud? ¿Cómo puede hacer un seguimiento al nivel de desempeño de cada una de las anteriores competencias? Esto lo dice Diego León. Hay un comentario sobre trabajadores comunitarios en salud. Otra pregunta de María Cecilia González Robledo. ¿Cómo pueden participar los equipos en programas de alfabetización en salud de la población? Dirigida directamente a la maestra. Me gustaría saber por qué no se priorizó como dominio la promoción de la participación social. Muchas gracias. Lina Velasco dice competencias que deben tener los integrantes de los equipos de APS, es un comentario más bien, capacidad de liderazgo, articulación de actividades comunitarias clínicas de promoción, prevención, pleno conocimiento de las guías de manejo de patologías prevalentes de la población, capacidad de identificación de riesgos, planificación, investigación, comprensión y empatía, adecuada comunicación de la información de la salud, capacidad de contextualizar la situación de salud de las personas y de relacionarlo con los determinantes sociales de la salud y la capacidad de abordaje de los determinantes trabajo en equipo.
María Cecilia González nos dice, maestra Claudia, ¿qué pasa con los profesionales de enfermería que ya están formados? ¿No? Que es un poco esta idea bueno, una vez ya tenemos los títulos, están en el trabajo, bueno, ¿qué hacemos con estos profesionales? ¿Cómo los van a incorporar en este desarrollo de competencias para el modelo SAVI? Esto lo pregunta María Cecilia González. ¿Cuáles son los modelos adecuados de formación continuada para el fortalecimiento de las competencias de los integrantes de los equipos multidisciplinarios responsables de APS? Y creo que, a ver qué más podría estar. Aquí ya estarían los correos. Hay una pregunta sobre los avances de fortalecimiento del talento humano desde los niveles de alta complejidad, por ejemplo. Acá lo están preguntando. Hay otra que es Analice de Sousa Oliveira. ¿Qué programa hay vigente para la atención a paciente en condición de discapacidad, específicamente autismo? Ya hay un par de preguntas sobre discapacidad, así que, bueno, es un tema que preocupa a la audiencia. Perfecto, yo creo que serían eso. Si quieren, no sé si alguno de ustedes quisiera tomar la iniciativa. Tenemos alrededor de unos 20 minutos para conversar. Si les parece, estamos hablando de entre unos 5 o 7 minutos cada uno para que ustedes puedan llegar y resolver, añadir, complementar a los comentarios que les hicieron acá en el chat. ¿Quién quisiera lanzarse? Por favor, maestra. Sí, muchas gracias. Sobre todo, tratar de responder las respuestas que la doctora María Cecilia González realiza. Es precisamente lo comentaba, ¿qué pasa con los profesionales que ya están formados? Obviamente aquí lo que estamos proponiendo es empezar ya un programa de formación con ellos sobre estas competencias. La propuesta es iniciar con las competencias que mencioné, más el componente clínico, otro componente de prescripción de medicamentos por enfermería, toda vez que en México se ha facultado a las licenciadas de enfermería prescribir un listado que está muy definido de medicamentos. Y también hemos hablado con los colegios, en particular con el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, para que una vez que han tenido esta formación, puedan ellos tener una certificación e ir proponiendo con las universidades que ya tengan los programas aprobados en su momento, y si hay interés de estas enfermeras y enfermeros, pueda ser a través de reconocimiento para adquirir la enfermedad de práctica avanzada. De otra manera, pues obviamente quedarían, son estos los que ya están laborando, quedarían con estas capacitaciones, formaciones, ¿no? De no querer acceder ya a este nivel académico más. Sin embargo, consideramos que un número importante, pues precisamente sí tiene ese interés en seguir avanzando. La otra pregunta de cómo se van a incorporar a este desarrollo de competencias para el modelo. El modelo SAVI, lo comparto, es el modelo de atención primaria de salud que se ha publicado en nuestro país recientemente, del INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, de la Secretaría de Salud, y es prácticamente quien va a ejecutar este modelo. Ya tenemos una comunicación con ellos para ir definiendo precisamente y clarificando las funciones de estas enfermeras y enfermeros en atención primaria. Y sobre otra pregunta que se hacía de por qué no se priorizó, si no me equivoco, me voy a regresar ¿por qué no se priorizó la participación social de la comunidad? Es una realidad, está en un solo dominio, promoción de la salud y participación social de la comunidad. Es muy cierto que, bueno, son dos dominios en uno. Esto sabemos que es muy importante de la participación social, pero dentro de las competencias, incluso es el que tiene más, ¿no? Obviamente. Son 15 competencias. Dentro de estas competencias viene ya desarrollado qué habilidades, qué conocimientos adquirir precisamente para este abordaje tan importante del APS, que es la participación social de la comunidad. Creo que estaría yo contestando las preguntas que considero dirigidas a mi participación. Si hay algo más, quedo a la orden. Claro que sí, maestra. Doctora Adalberto, creo que sí, cómo no. seguir. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, revisando estas preguntas, avances en el país para la atención diferencial, la parte de discapacidad, las diferencias técnicas, etcétera. De pronto no me siento
en capacidad de saber, y si hay apoyo de alguien que me diga si sí existe ese tipo de capacitación, pues sería muy bueno. Pero lo que sí es claro es que desde el punto de vista de formación, ese es el punto de partida antes de hablar de competencias profesionales para la atención primaria en salud, que es la identificación de los problemas, o sea, del contexto. Si esta es una problemática de contexto, como es la discapacidad, la diferencia étnica, la diferencia cultural, lo primero es que hay que meter eso dentro de la problemática para que desarrollemos específicamente estrategias de formación en ese tipo de problemas, que pueden ser de contexto. Tal vez no lo necesite Estados Unidos, pero sí lo necesitamos en este país, o no lo necesita Polonia, bueno, no sé. Entonces, por eso es que es tan importante la diferenciación del desarrollo de los programas de atención primaria en salud con base en el contexto. Y la atención sería, si existe ese análisis, comenzar a redundar en el análisis que sea robusto para poder generar estrategias de desarrollo de competencias alrededor de eso. Con respecto a la metodología de la medicina basada en problemas, el Problem-Based Learning, tuve la oportunidad de hacer un curso en Maastricht, en Holanda, que es donde nace esta tendencia mundial del aprendizaje basado en problemas. Y ¿qué es importante tener en cuenta del aprendizaje basado en problemas? El aprendizaje basado en problemas es centrado en el individuo, depende de su desarrollo personal, obviamente, y tenían un problema y era que se quedaba en lo conceptual y abordaba la parte conceptual, pero cuando llegaba a la realidad de lo que estaba ejecutando, enfrentaba una cosa que se llamaba el shock clínico. Entonces yo puedo estar como estrategia metodológica del desarrollo de competencias, bienvenido al análisis de problemas, bienvenido al análisis de caso, pero eso no me da claridad en cuanto a que ese individuo posea la competencia para actuar en ese contexto. Entonces, lo que sí tenemos claro es, puedo abordar la parte metodológica del saber y el saber cómo con estrategias como el PBL, el Problem Based Learning, pero eso no me asegura la competencia. El hecho de haber estado todo el tiempo analizando problemas me genera una capacidad de análisis, deducción, conocimiento del sistema, pero otra cosa es cuando ya está metido en el sistema. Pero bienvenido como estrategia metodológica. Lo mismo sucede con la simulación. Eh, Soy quien fundó la Asociación Latinoamericana de Simulación. Entonces, solamente desde ese punto de vista les podría decir, la creatividad no ha llegado a donde debería llegar en simulación clínica, en la formación en ciencias de la salud, porque sí hay muchos elementos de juicio que se pueden tener en cuenta para generar escenarios de simulación en los cuales se enfrente al conocimiento frente a esa realidad. Y eso daría respuesta, por ejemplo, a esto de cómo se contempla la formación en competencias emocionales, empatía, socialidad, frente a la atención del paciente. Si hay un buen ambiente simulado, yo creo que se puede llegar hasta allá, no tanto como para generar cuál es su actitud cotidiana frente a la población, ante, ante los problemas sociales, pero sí se le pueden generar problemáticas de actitud, de la parte emocional, enfrentarlo al problema emocional de esa persona y a enfrentarlo a muchas situaciones que pueden enfrentar en esa realidad a través de la simulación clínica. Entonces me parece bienvenidas esas dos estrategias como desarrollo de competencias. La evaluación debe ser en contexto. Definitivamente no vale la pena solamente evaluar por escrito, como lo he dicho varias veces. Tocaría evaluar resultados, sí, pero más que el resultado es evaluar en el momento en el cual se está ejecutando y si se está ejecutando bien para que más adelante me dé el resultado final, que era lo que esperaba en la competencia. Entonces debe ser de retroalimentación continua y ahí es donde viene el manejo de los equipos para que el que tenga un mayor dominio sea quien está liderando la formación de los otros, está haciendo retroalimentación hasta que adquiere el nivel de competencia esperado frente al contexto. mm, Cómo participar en la parte de modelos de educación continua, equipos, bueno, si hay algo de modelos de educación continua en equipos de APS y fortalecimiento de talento humano. Creo que eso es lo que nos toca comenzar a reestructurar a la luz de eso que hablamos todo el tiempo, de diversas competencias, y creo que hay mucho por hacer para, fíjense, y ya termino,
cómo las competencias están, yo oía las competencias de enfermería, de medicina y tal vez si viene odontología y si viene psicología, nos centramos en las competencias genéricas, lo que es lo que va para todas y cada una de las disciplinas. ¿Será que podemos diferenciar esas competencias en algo mucho más específico para cada una de ellas o todos deben hacer de todo lo que está ahí descrito? Es un análisis que hay que hacer para ver si existen factores diferenciales o quién es el más idóneo para hacerlo. Eso sucede con la diferencia entre un médico especialista en medicina familiar y un médico que simplemente lo que hace es capacitarse en atención primaria. Y es que uno exige de esas 70 actividades profesionales, el otro posiblemente no, o lo hace en menor escala. Y eso es lo que hace la diferenciación entre los dos. Y por eso la parte nuclear se centra en el médico familiar y la parte un poco más operativa y de atención primaria y de enfrentamiento a la primera instancia estaría con el médico de atención primaria, pero hay que diferenciar las competencias. Lo mismo en enfermería, lo mismo en odontología, lo mismo en psicología, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctora Alberto. El doctor, adelante, doctor Benjamín. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. En relación con la formación básica para los socorristas de la Cruz Roja Colombiana, hay un programa que incorpora cierto conocimiento en los componentes básicos, transversales y específicos. En lo básico, incluye un componente importantísimo que es la doctrina de la Cruz Roja. Y ahí tenemos un énfasis grandísimo en nuestros principios, pero también profesionalismo, la ética, la solidaridad, la empatía. Creemos que nosotros es absolutamente importante para poder abordar los temas de atención primaria en salud multidisciplinar enfocados a población más vulnerable. Segundo, primeros auxilios en componentes teóricos y componentes prácticos. Tenemos además otra línea transversal que incluye ética y la segunda parte es trabajo voluntario y comunicación, también en un componente teórico y práctico. Y la última parte de la formación de nuestros voluntarios, hay una línea de salud y otra de gestión del riesgo. El total de horas para ser voluntario en la Cruz Roja Colombiana es de 80 horas, es lo mínimo, y los voluntarios después, posteriormente a eso, tienen la posibilidad de hacer unas especializaciones, como llamamos en la Cruz Roja Colombiana. En el ámbito de socorrismo, nuestros voluntarios se pueden especializar en búsqueda y rescate básico, en búsqueda y rescate de montaña, en búsqueda y rescate con caninos, que es cazar, búsqueda y rescate urbano, le llamamos USAR, búsqueda y rescate acuático, que le llamamos WUSAR, prevención y seguridad vial, edad dorada. Por supuesto que estos son temas de voluntariado, pero todas las demás competencias son las que debe tener. Ustedes han mencionado, hay una gran cantidad. Me gustó mucho un comentario de Lina Vivanco en que describe cuáles son las competencias de los profesionales integrantes de equipos multidisciplinarios de atención primaria en salud, que estoy de acuerdo con ella. Pero en Colombia también hay unos mínimos, ¿cierto? Que debe cumplir cualquier profesional de la salud, y es lo que tengo como para compartir y complementar con ustedes. Mil gracias. Muchas gracias, doctores, maestra. Tenemos unos minutitos todavía y hay un par de comentarios más que quisiera llegar y de pronto que lo pudiéramos llegar y trabajar. Son tres cosas que creo que he podido como extraer de estos comentarios. Uno es el tema de género, ¿no? Y violencias de género, allí como en términos de competencias, cómo se puede llegar y repensarse por los equipos multidisciplinarios en salud. De pronto la experiencia de México, que nos podría contar sobre este tema. Ustedes allá en México también tienen todo un desarrollo sobre este tema, así que sería interesante. Dos, pues las violencias que si estamos hablando de atención primaria en salud, yo creo que, y lo estamos diciendo, el contexto es muy importante y nuestro contexto actual de violencia, digamos que nos hace también repensar, bueno, en atención primaria en salud, unos profesionales para comprender la situación de salud tiene que hacer una lectura también del contexto actual, y creo que un país como Colombia hoy en día nos hace un llamado a eso. Y por último, es acerca de la educación
educación continua, hay toda una discusión sobre los actores que podrían llegar y estar a cargo, digamos, de esta educación continua. ¿Serían las universidades, los mismos prestadores o hasta dónde? ¿Cuáles son los límites entre unos y otros? Bueno, etcétera, etcétera. Quisiera como que abordáramos en estos 8 minutitos que nos quedan. No sé quién quisiera tomar la palabra son temas gruesos, pero pues quisiera aprovechar el tiempo. Me gustaría mencionar que en nuestro país sobre el tema de equidad de género es todo un reto, no distinto lamentablemente a otros países, lo que está ocurriendo con este tema de equidad de género o igualdad de género, equidad de igualdad de género, que no es exactamente lo mismo. En nuestro país hay esfuerzos que yo creo que necesitan hacer mayor cohesión para poder realmente garantizar que las personas, familias y comunidades pues, tengan ese derecho a la libertad de desarrollar sus capacidades y tomar sus decisiones, ¿no? sin que esas limitaciones impuestas por los estereotipos, roles tradicionales o discriminación fundados en el género o sexo. Reitero, creo que esos esfuerzos tienen que ser mucho más integrales. Hay esfuerzos como aislados y necesita sobre todo incluirse desde la formación básica. Esto yo creo que es muy importante el sistema educativo considerarlo, porque de no ser así, pues obviamente conforme pasa el tiempo se vuelve un poco más complicado. En este caso, nosotros lo incluimos, la equidad de género, como un principio dentro de esta estrategia, toda vez que los profesionales de enfermería, con esta ampliación del rol, buscamos que su ejercicio sea responsable de fomentar activamente una atención a la salud libre de discriminación, ¿no? Y que promueva precisamente esa equidad de género. Reconocer la necesidad de coadyuvar a mitigar la violencia contra la mujer y las brechas de acceso a la salud por cuestiones de género. Para eso requiere, precisamente por eso los pusimos como principios dentro de esta estrategia, ya que se deben de considerar los ámbitos en la formación y en la capacitación, identificar estos aspectos, cómo responder, qué actitud tomar con la persona o con las personas, ¿no? Con las comunidades, porque este es un tema también con una gran influencia cultural, entonces requiere de esas habilidades y competencias, por eso está incluido como uno de los principios, además de la defensa de los derechos humanos y de la interculturalidad. Es cuanto. Sí. Gracias, maestra. Muy clara su intervención. No sé si el doctor Adalberto, adelante. Sí, desde el punto de vista de el último punto al cual se refería, doctor, y era la parte de a quién le corresponde esa parte de educación continuada, como cómo trabajar esto. Yo considero que el gran problema, y lo digo como universitario, es que la universidad no ha tomado conciencia de esto. Es muy triste decirlo, pero la formación profesional, por lo menos en lo que he visto en muchas partes, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, no ha tomado conciencia de este problema y no ha habido una fusión. Y fíjese que estamos hablando de trabajo en equipo, pero es un trabajo en equipo de las hormiguitas que están viviendo el problema, pero no ha habido trabajo en equipo con la universidad, diciéndole, señores, universidad, a ver, mándenos un profesional que también me sirva para atención primaria. Y tristemente, el profesional lo forman es para lo profesional específico, lo que está determinado tradicionalmente. Entonces somos las hormiguitas de atención primaria buscando personas que por favor quieran meterse en este cuento, siendo que nunca le dieron ni la importancia ni la trascendencia en el sitio en el cual hay que generar y fomentar esto que es en la universidad. Entonces es una crítica que sería constructiva hacia la universidad y es que tiene que ir a solucionar problemas de contexto. ¿Y qué más problema de contexto que este? Y lo nuestro es trabajar en equipo, que es lo que tanto pensamos con la universidad, y mandar este tipo de eventos que son fabulosos, transmitir esto a la universidad y decirle, por favor, necesitamos gente con estas competencias para nosotros ya fortalecerlo en el trabajo con profesionales que tengan la experiencia profesional. Ese es como mi punto de vista en eso. Muchas gracias, doctora Adalberto. Doctor Moreno, no sé si quisiera comentar algo.
Sí, yo quiero insistir en que la igualdad de género, ni siquiera deberíamos hablar de eso, es absolutamente, es necesario, es un deber en abordaje, es un derecho. El movimiento de la Cruz Roja siempre lo ha defendido, toda vez que esto es absolutamente fundamental para garantizar que la prestación de los servicios de salud, el abordaje de la atención primaria en salud, sea realmente efectivo, que llegue como su definición así lo establece, de la manera más aceptada por sus beneficiarios. Ese es mi aporte. Ok, muchísimas gracias. Pues yo creo que podemos ir cerrando, son las 5:57. Yo les agradezco muchísimo. He aprendido un montonón en estas 2 horas a partir de la experiencia de ustedes. Creo que la atención primaria en salud en Latinoamérica tiene un gran futuro, pero también un gran trabajo para poder llegar y concretarlo. Los retos que nos está poniendo nuestros países en términos epidemiológicos, de salud, pero también de nuestro contexto sociopolítico implican estudiantes, profesionales que hagan una muy buena lectura acerca de dónde están ubicados, con quién están trabajando, trabajar con las comunidades, en la participación comunitaria es central y eso necesita unas competencias y unas habilidades que se tienen que estar dando, ¿no? Entonces, pues yo quisiera pues agradecerles mucho y, pues bueno, creo que no sería más. No sé si del proyecto quisieran hacer algún tipo de cierre también. O De nuestro lado, muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos que hayan más espacios como estos en el futuro. Estaremos compartiéndoles muy pronto la grabación de la sesión para que quienes quieran la puedan repetir o compartir. bien, Muchísimas gracias. muchísimas Ahora, gracias. Muchas Hasta gracias luego. a Feliz todos. tarde. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes, gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Feliz tarde. Muchas gracias.